¿Ready, chaval? Sí. Sí, ya estamos. Mi nombre es Hugh, soy pintor y artista plástico y nací en Barcelona y ahora resido en Madrid. Y nada, yo empecé en Barcelona, siempre he tenido muchas inquietudes por todo lo que es, sobre todo, ¿no? El pintar, dibujar, ¿no? Como muy inquieto en ese sentido. Y también mis padres me apoyaron mucho en esto. Sí. Luego después me fui ya, decidí cursar ya más, por ejemplo, bachillerato artístico y de ahí ya luego me escapé un poco más hacia la ilustración, hacia el diseño gráfico, pues siempre me ha gustado mucho también el tema de la música, que es algo que siempre me ha gustado mucho y combinarlo, al principio haciendo pósters para bandas, tal, es algo como que siempre me ha molado mucho. Y luego sí que venía, también lo intenté hilar un poco con el street art, un poco el graffiti, siempre me gustaba como un poco ir a pintar, de ahí también surge parte de mi nombre. Siempre como he tenido como, no sé, lo he tenido como bastante de cerca, entonces como aún hablo todo y ya sí que después sí que me quedé más con después de un tiempo haciendo cursos como ilustrador o más intentando fusionar de esto, volví a coger pinceles y decidí como desarrollar más mi obra de una manera más personal. Sí. Bien, entonces en este punto, como ya surgió una respuesta a la pregunta que te iba a hacer, Vale. porque había pensado en preguntarte, digámoslo así, ¿desde cuándo pintar? O sea, ¿cuándo empiezas como con esta onda de pintar y por qué pintar? Esa es otra pregunta separada. Vale. Y la tercera cuestión unida a esto sería, ¿por qué mostrar? O sea, ¿por qué mostrar tu pintura y cuál es la razón? ¿Cuándo decides y por qué Vale. tu pintura? Esa es la... Vale. ¿Cuándo decido mostrar? Arrancamos. Bueno, son tres. Vale. Así que Vuelve. Sí. Es que Lo está súper empanado. Bueno. Lo primero sería, tipo, ¿desde cuándo? O sea, Vale. ¿por qué empezar a pintar? Vale. Luego el por qué pintar hoy en día. Vale. Vale. ¿Por qué mostrar? Vale. ¿Desde cuándo? Digásemos así más, digásemos de manera más profesional, sí que fue, bueno, quería volver a retomar, bueno, tal como he dicho antes, esto fue siempre desde pequeño, que tuve esas inquietudes, entonces el volver a coger y venga, va, a ponerme como a pintar, a ver realmente qué había de dentro, yo creo que fue un poco una huida hacia ese niño, un poco, y dejar de, por ejemplo, en ese lado de ilustrador, pues había mucho más, ya hacemos más Photoshop, más diseño, todo como más frío, más tal, entonces el acto de volver a lo manual, el acto de volver a manchar, aprender color, seguir con la figura humana, que al final siempre es lo que más me ha gustado, igual fue más ese el motivo. Fue bastante natural, ¿eh? No creo que, no fue un día que arranqué tal, sino que dije, va, a ver qué onda. Hace un montón que no coges los pinceles. A ver qué, ostras, a ver, y buah, fue no sé, reenamorarme. Creo que algo estaba más dormido por esos años y enseguida fue volver a reconectar un montón. Y ese fue, digásemos, yo creo, el clic, un poco el motivo. Esto fue, ese reclick fue un poco antes de la pandemia, creo, 2018, bueno, me falla la memoria, 2018, 2017. ¿Y ese clic fue tipo un momento que dijiste ahora, por qué? Siempre, por mucho que trabajaba en ilustración, el dibujo nunca lo dejé. O sea, dibujar siempre ha sido, creo, la base de todo. Entonces, el dibujo nunca lo dejé, incluso para afrontar mis ilustraciones me gustaba mucho hacer una parte manual y luego colorear en digital, maquetar en digital, pero que hubiera una parte dibujada por mí, ya sea lápices, bolis, yo qué sé, ¿sabes? Pero que hubiera una parte manual, tinta. Y luego ya había toda la parte pues, que requería la maquetación para el encargo que fuera. Pero siempre que hubiera una parte de dibujo manual. Entonces, el dibujo siempre ha estado allí. Entonces fue más el salto a seguir del palo, hostia, vale, va, ¿qué onda la pintura? ¿Qué onda? Porque siempre por timings o por tal, el tema de aplicar el color en una faena de ilustración o corregir, no puedes hacerlo manualmente, ¿no? Tienes una entrega y hacía mogollón, sobre todo de pósters y tal, entonces cambios de color así rápido.
Y también pues fue más eso, seguir desarrollando, volver a lo manual, total. Entonces, sí, fue eso en 2017, 2018, igual creo. Ahora me bailan un poco las fechas, pero ya enseguida que lo cogí fue como, va, wow, ok, quiero saber más, quiero interesarme más. Así que quizá en la pintura sí que soy un poco tardío en ese sentido, no me puse desde que, buah, salí, no, o sea, tuve otros intereses completamente y vago un montón por diferentes campos, pero el dibujo siempre estuvo. Tener mi libreta para escribir, dibujar, es un hábito que tengo un montón ahora que he vuelto también a retomar el dibujo tal cual me levanto. ¿Sabes? Es como más automático, más sin pensar, sin tal. Entonces el dibujo siempre ha estado. Así que fue como más saltar a la pintura. Y cuando me preguntabas el cambio en el momento en que mostrarlo, creo que hay un momento en que, en mi caso, era como, no sé, enseñar un poco al mundo de, este soy yo, de una manera más, digásemos, más honesta, o sea, más sincera, ¿no? O sea, estos son los cuadros o estas son las obras que no vienen por ningún encargo, sino este soy yo, ¿no? Estos son mis colores, Una expresión personal. estas son mis figuras, estas son mis expresiones, o sea, entonces, claro, creo que hay un momento en que también quieres un poco, bueno, no era tanto quizá por dedicarme a esto, que sí, que es como el afán de, ostras, quiero ser pintor, quiero trabajar en pintura, quiero investigar, quiero conocerme, ¿no? Era una fase de introspección mientras ibas sacando obra, ¿no? Era como algo curioso, vas enseñando obra mientras haces una introspección en ti. ¿Dirías que esa es la razón por la que pintar? Yo creo que sí. Yo creo que me encanta mucho buscar, mezclar técnicas. Hay una búsqueda constante que creo que es un 50-50. Creo que igual no es 50-50 tanto, pero parte es introspectiva, buscar mucho de mí adentro, y parte es cómo siento el mundo. Antes era mucho más a las personas que me rodeaban, ¿no? Cercanos, siempre trabajé mucho con las personas que eran de mi alrededor. Y aquí, por ejemplo, ahora al mudarme a Madrid, que todo mi entorno ha cambiado mucho, creo que es también como yo percibo mi alrededor. Sea más una vibra, sea más una realidad, y yo lo filtro. Entonces se filtra a través de mí, a través de esa introspección o búsqueda, y ahí creo que agarraría un poco de las dos. No diría que es como 100%, ¿sabes? Podemos hablar de, porque esto lo hablamos, podemos hablar de cómo recibe el artista. ¿Te acuerdas de esto? ¿Cómo recibe el artista? Sí. Voy a agarrar el té. Sí, no, claro, adelante. Bueno, yo tengo la sensación un poco o al menos mi forma de pensar, es que el artista es más o sea, somos personas muy sensibles y que para mí es como más un ente, ¿no? O sea, un medio. O sea, yo quiero entender que cada día tú vas al taller y cada día tú vas al taller como quien va a pescar, pero había una metáfora muy buena que me encantó siempre, que es, el artista no es la electricidad, Sí. ¿sabes? Es el enchufe. De acuerdo, sí. ¿Sabes? ¿Te acuerdas que es el enchufe? ¿Sabes? Tú eres un medio que haces para... Tú percibes unas ciertas cosas que tú tal... Pero no creo que tú seas... ¿Sabes? Que el artista sea como ese don. Yo creo que a través de nuestra sensibilidad cazamos sensaciones, cazamos cosas que de alguna manera ya están y nosotros las trasladamos. Es algo que también... conforme fui pensando esto, me salieron como varias personas, también me acuerdo, no sé si fue Jack White, el músico, que también era como, tú recoges algo, vas cada día al estudio, tú vas a pescar cada día, pum, 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 Sí. pum. Yo vengo aquí al estudio a encontrar una relación directa, o sea, mi misión es que lo que hay en el lienzo sea lo más puro que viene de mí. ¿Sabes? Que haya una relación directa. Entonces, todo lo que es mi vida va a influir en esa relación.
cuando yo tengo algunos, no sé, problemas, estamos nerviosos, ansiedades, yo creo que hay un bloqueo, ¿no? Entre lo que yo quiero sacar y lo que acaba quedando en el cuadro, que también se nutre. Sí. Pero creo que vamos día a día al estudio para esa búsqueda, para que haya un filtro prácticamente puro, ¿no? De lo que yo siento a lo que yo plasmo. Sí. Total. Esa es mi, no sé, y también lo que me funciona. A mí me gusta cada día venir al estudio y a veces solo logro una frase que acabará siendo un cuadro después de 8 horas. Sí. O sea, creo que hay que venir a fallar. Creo que hay que venir y creo que es venir a hacer. Hay días que se falla, hay días increíbles. Bien. Me surgió cuando antes hablaste de que vienes como de un entorno como urbano, ¿no? De graffiti, el skate. Me surgió algo que lo apunté para no olvidarme, Claro. que era concretamente quería preguntarte sobre tu fase del skate y eso. Sí. El skate surge en un momento bastante peculiar de mi vida. Aparece cuando yo tengo unos 12, 13 y mis padres se separan. Entonces, yo siempre siempre me gustó el deporte. De aquellas primero fue fútbol, pero luego básquet, me encantaba mucho el básquet. Yo nací en el Poble Sec y ahí había unas canchas al lado, iba a jugar siempre. Y allá justo al lado de las canchas hay un spot mítico que se llama Paralel, que ahora ya está muy destrozado de lo que era una plaza hecha al natural, con 3 many-pads muy guays, unos bancos. Y la peña patinaba mucho ahí. Y yo de aquellas, cuando se separaron mis padres, yo tengo un hermano mayor, 12 años más mayor. Y él ya vivía solo y un poco como refugio, ¿sabes? Yo pasaba como mucho tiempo con él, ¿sabes? Un poco para refugiarme de esa situación que ni por la edad podía entender, ni por la edad pintaba nada, ¿no? En ese sentido. Y un día mi hermano llegó con un DVD que ponía Yeah Right. Mi hermano es de audiovisual, es un crack. Entonces, de aquel entonces, él curraba en la Furga dels Baus, que era una compañía de teatro, es una compañía de teatro súper brutal. Y entonces tenía siempre colegas como en casa, como editando vídeo y tal. Y creo que estábamos con un colega de él y él vino con ese DVD de hey, me lo han pasado porque hay mucha cosa de vídeo, pero es mucho skate. Puse este DVD y me petó la cabeza. Me petó la cabeza musicalmente, cinematográficamente. O sea, en ese DVD hay que es de una marca de skate compartida, que es Gel y Chocolate. En este DVD está Joy Division, Bjork, Smashing Pumpkins. O sea, es increíble ese DVD. John Frusciante. Últimamente estoy viendo muchos Sí. que salen en YouTube, cualquier canal de skate y eso, y los veo. El Yeah Right, yo me enamoré completamente. Y entonces empecé a ver cómo lo hacía un poco la peña y a mí me dio mucho la vida. Porque de repente, creo que es más obviamente por el tema de la separación de tal, lidiar con grupos, estar en equipos de básquet, ¿sabes? En ese momento en que tú te recluyes, si algo tiene el patín mucho, es que es una pelea, es muy parecido a la pintura. Yo creo que en parte del empezar a patinar formé esa disciplina de, tío, yo empecé a patinar solo, o sea, con un colega que hacía bike y luego se cambió el patinete o al revés, pero no era skate, ¿sabes? Entonces yo empecé completamente solo. De aquellas, había 4 vídeos de YouTube que quizás te enseñaban a hacer un truco, pero una castaña. Entonces, no había equipo, no había que meter ningún gol, ni hacer puntos, no, es tú y tu patín, y tu iPod, ¿sabes? Entonces esto, wow, gracias al patín y a patinar conocí a grandes colegas que ahora tengo en Copenhague, pude viajar un par de veces, he hecho viajes por patín, colegas por Europa, un colega muy guay en Galicia, o sea, como que funda una familia muy importante y creo que es no sé, para mí fue un cambio de vida, o sea, encontrarme con el patín a nivel de persona y como yo he crecido alrededor y las personas que he podido conocer, la música que he podido conocer, el arte, o sea, estaba muy vinculado al graffiti también el patín, incluso la primera cosa que yo sentí, me gustaría dedicarme a eso, era diseñar tablas. Yo pensaba, ¡buah, me mola dibujar! ¡Buah, me mola el patín! Quiero diseñar tablas. ¿Viste la de Mid-90s?
Sí, buah, brutal. Joder, qué peliculón, La vi tío. 2 veces, hace poco una. Es Jonah Hill. O sea, Total. es que yo no puedo creer que No, lo haya no, hecho tío. él. Total. Me encantó, me encantó. Es brutal esa peli, tío. Guay, yo la vi en el cine, tío. ¿En el cine? Mid-90s, tío. ¿En dónde? En el Florida Blanca. ¿Allá? Allá, en Varna. Es que dije, wow, qué peli, ¿eh? Sí, tío. Y es súper brutal, además, Sí. unas cosas que digo, wow, qué horrible. ¿No? Sí. Pero esa iniciación del niño que Total. empieza a fumar con el otro No, niño, no, claro. que- También tienes un foco en eso, ¿no? Te pasas muchas horas en la calle. Y de aquellas yo creo que, o sea, no tenías teléfono. Yo no tenía móvil, yo tardé un montón en tener teléfono. Y incluso ahora cuando voy a patinar no me lo llevo, ¿sabes? Porque también me distrae un montón. Obviamente no, o sea, no estoy incomunicado si voy con colegas o algo así, me voy a patinar todo. Pero de aquellas te pasabas un montón de horas en la calle. Un montón de horas en la calle donde hablabas un montón de música. Te hacías mayor, todos mis colegas fueron mucho más mayores, de 10, 15 años mayores, ¿sabes? Entonces yo estaba ahí como absorbiendo absolutamente todo. Fue una época increíble. Luego ya patinaron colegas de clase, ya hubo más una gang, así como un grupo muy guay. Y bueno, ha ido venidas y bajadas siempre, porque todos cambiamos, todos tenemos, ¿no?, ciertas situaciones al final, pero siempre he estado ahí, con más o menos frecuencia, y ahora de hecho ha vuelto como bastante pic. Intento patinar Bien. cada semana, cuando bajo a Varna patino con colegas, no. Bien, bien, entonces hablemos, ya que estamos de esto, hablemos de que estamos en el mismo tema. Te quiero preguntar qué ha hecho la música por ti y qué hace. O sea, qué onda con la música. Yo diría que para mí es todo, tío. O sea, cuando digo todo, hace un tiempo sí que relacioné que, aunque yo me dedique a pintar y para mí sea lo que más me gusta hacer, a veces soy consciente de que yo me dedico a un arte que para mí no expresa tanto como la música. Simplemente porque yo, para hacerlo, me nutro de la música. O sea, yo pinto con música, para mí es como escucharme un disco, y esto lo he ido haciendo más con el tiempo. Me mola cogerme un disco y sumergirme en su aventura. No me pongo playlist, ya no me hago playlist. Bueno, tú me conoces, voy con un iPod, no con Spotify ni nada. Sí. Me mola entrar en el viaje del 1 al 12 de esa persona, no saltarme ni un tema, joder, y meterme en esa, porque yo estoy escuchando una obra de arte que alguien ha hecho y la ha dispuesto de esta manera. Así que quiero absorberla como esa persona. Estoy escuchando su discurso para nutrirme para el mío. No quiere decir que digásemos que esté como, vale, me pongo este disco, voy a traducir lo que... No, pasa siempre por mi filtro. Entonces, depende del día que tengo, digo, vale, este disco o este tal, ¿sabes? O quizás sí que empiezo con un shuffle, por ejemplo, y digo, hostia, Cerati. Buah, me sale un tema de Cerati y digo, espérate, vamos al Amor Amarillo, vamos al Bocanada, ¿vale? O arrancamos con ese. Pero para mí la música ha sido las conexiones con las personas, sin ninguna duda. O sea, cuando tengo una conexión musical con alguien, es como que la amistad o el vínculo que tengo con esa persona se agranda. Sí. No si coincidimos musicalmente, si nos gusta la música. Por ejemplo, yo ahora escucho multitud de géneros, pero puedo encontrarme a alguien que no le mole nada de lo que yo escucho, pero su pasión por la música hace que Sí. ¿sabes? Es un lenguaje. Sí. Es un lenguaje que es increíble. Sí. Y siempre he sido soy una persona muy nerviosa, soy una persona muy impaciente. Bueno, impaciente ya no tanto quizá, pero nunca tuve mucha paciencia para tocar un instrumento. Siempre me daba una flojera terrible. A mí también. Y es como que, joder, ¿sabes? Me cuesta como ponerme. Y para los 30, mis compañeros, mis mejores amigos, creo que estaban hasta arriba de mí, de tal, y me regalaron como un pequeño MIDI. Mi compi de piso de aquellas, bueno, él es DJ y hace música electrónica, así que me empezó a enseñar los programas y empecé a investigar como un niño.
Y de ahora sí que he cogido ya más el bajo, ya hacemos aquí en el estudio, podemos tocar en directo, tenemos aquí un pequeño huerto de música donde llameamos, simplemente sin ninguna... Pero ha sido como toda esa pasión que he tenido por la música y que siempre me encanta y que no paro, todo el día realmente estoy escuchando música todo el rato, poderla trasladarla a hacer también me da un valor muy guay a la hora que la escucho. Sí. Porque nunca sabía nada técnico. Ahora cuando también escucho una canción digo, ¿cómo ha hecho eso? ¿No? O sea, técnicamente también me puedo introducir un poco y me parece incluso más bonito, ¿no? Poder apreciarlo Ahora que desde aquí. sabes. Ahora que sé un poquito de música, ya te digo, sé nada, 4 cosas. Pero me gusta porque tengo el approach de un niño. No me pesa, no me voy a dedicar a la música, tengo el approach de un niño y para mí es como pasármelo bien totalmente. Y luego me sirve un montón cuando estoy saturado de aquí. Cuando llevo, no sé, ponle 5 horas pintando, que son malas, ¿no? Ese día que tienes un mal día, te satura o vas a error tras error y dices, vale, o te bloquea, pumba. Tener otro medio, otro lenguaje de expresión, como puede ser también la escritura, ¿eh? Sí. Ostras, creo que canaliza un poco, porque yo en mi pintura soy muy físico, pinto de pie, me encanta moverme, me encanta que tenga esa cualidad, ese dinamismo, no me gusta estar ahí como sentado, filando delgado, aunque hay zonas que lo requieran. Cambio, ¿no? Salto un momento a la música para desconectar y es físico, sueltas y han compenetrado muy bien. Para mí ha sido como un gran viniendo de como fan a poder hacerlo. Y te sale decirme, no sé, un par de discos legendarios así. Para mí, Sí. que hayan cambiado... Sí, tu vida, Ah, es mucho decir, ¿no? Pero sí, pero quizá te podría tirar 15, quizá pero uno te sale o- sí, el Loveless de My Bloody Valentine. Recuerdo la primera vez que lo escuché y recuerdo cómo fue creciendo en mí. Lo escuché bastante tardío, es decir la verdad, porque siempre estuve más linkado al hip hop y más quizá más al trip hop también, más que nada porque toda la música que yo aprendí es de los vídeos de skate, entonces como siempre hubo una amalgama muy diferente, más mi hermano de 12 años mayor Sí. que me fue pasando música, pero ese disco, en cuanto lo absorbí, no sé, resumía muy bien lo que sentía, resume cómo soy. Hoy en día creo que para mí, porque siempre he sido muy cauteloso en no quemar discos. Siempre me ha asustado mucho quemar un disco y que no signifique nada, ¿no? Y aunque a veces ha estado un poco más adormecido, no, es increíble, sin duda. Yo el Unknown lo he quemado y aún así como que cuando me lo pongo... Claro, despierta, ¿no? Es como que va a un lugar que no todos los discos lo hacen. Y hay discos que te los pones al cabo de 2 o 3 años, que los amo un montón, pero digo, está cool, pero no me pega, ¿no? Como me pegaba. Sí. Creo que no todos los discos que escuchamos a lo largo de la vida pueden ser atemporales para nosotros mismos, o al menos que nos despierten tal, pero en este caso para mí es el Loveless. Mira, genial, es que cuando pregunto por un álbum como que es mucha presión, a mí me pasa... Yo sí, Pero- sí. O sea, te haría una lista, pero si te tengo que nominar uno, sin duda. Bien. Entonces volvemos a tu pintura y te pregunto, la obra de Shiuk según Shiuk, o sea, ¿qué pasa con su obra y a ti qué te transmite lo que tú pintas? Que si te fueses a sacar de pintor, Vale, ¿qué sería lo que ves de espectador? vale. Vale. No sé si voy a ser muy objetivo. No, No pero importa, no importa. siempre, si tengo que evaluar como todas, digásemos, etapas tampoco sé si tal, pero como toda la trayectoria, creo que estoy atadísimo a la figura humana. Ajá. Creo siempre a la representación de la figura en todo su aspecto. O sea, creo que ha habido desde identificación, ¿no? Como esa parte de identificar lo que me gusta. Ha habido representación, que ha sido como captar exactamente lo que veo, ¿no? Ha habido destrucción,
que es completamente al revés, destruir, mutilar, cortar, cambiar, deformar, ¿no? Repetir. Creo que siempre se ha... Entonces, no sé si ahora quizás estoy más en una acumulación de todas ellas. Lo que sí que me gusta mucho de la figura en el punto donde yo estoy ahora, o de mi trabajo, es descontextualizarla, en el sentido de que no de manera impersonal, pero me gusta tratarla mucho ahora, en el sentido de que siempre ha sido una finalidad, la figura humana, digásemos como arte final, ¿no? Tú ves un retrato, sea un retrato de Velázquez, ¿no? Esa técnica que dices, ¡buah! Es espectacular, ¿no? Digásemos, es como la forma final, ¿no? Si yo te hago una pintura de ti, esa imagen tuya, ¿vale? Que yo voy a pulir o con menos o más realismo, ¿no? Es como esa finalidad. Me gusta ver ahora lo que hay dentro. Ahora que todo lo que tenemos es generalmente contenido, una burrada de imágenes cada 2 o 3 segundos de lo que son, ¿no? De sobre todo nosotros mismos, todo el rato, tal, ¿no? Es como que la figura o la persona es el formato final. Entonces, que yo la coja y la trate con un contenedor y la abra, la segmente, la abra para ver qué hay dentro, para descubrir qué se trata de esa persona. No me conformo solo con esa carcasa que tiene, con ese bloque. Me gusta, entonces es como, me gusta tratarla, en ese caso, ¿no? Como si nos pasáramos un poco de extremo. Imagínate que, ¿no? Cuando nos golpeamos, ¿no? La piel se azulea, ¿no? Nos salen morados, o cuando tienes alguna enfermedad estás más pálido. No, imagínate que cada pensamiento que tuvieras, sea bueno o malo, ¿no? Saliera un poco por la piel, ¿no? Me gusta llevarlo a ese extremo. Hoy en día que estamos rodeados de info, ansiedad, de que todo va, parece a una velocidad trepidante, imagínate que esto se mostrara en la piel. ¿Cómo serían las pieles, ¿no? Y abrirla, ¿no? Y al abrirla, ¿no? Que haya esas batallas, que haya complejidad, o no, que haya belleza, realmente, que haya ver los colores de alguien de dentro. Intentar un poco ver su alma, no quedarme solo en el envoltorio Sí, de la persona. sí. Entonces creo que, no sé, esa etapa donde estoy ahora sí que quizá coge un poco de la representación de antes, de ver cómo veía de antes, de la parte más destructiva, es como que me parece ahora más que hay como un balance. Igual, a la vez que hay mucha experimentación. Me lo paso muy bien con Sí. diferentes formatos. Creo que jugar es imprescindible. Y ¿cómo puedes definirme una emoción que sientes tú al ver tu obra? Como sientes algo en concreto, una emoción concreta que puedas decir esto me parece, siento esto como a la primera vista. Quizás es muy ambigua la pregunta. No, es que de hecho me la hicieron, o sea, es una pregunta que está saliendo últimamente Ajá. y me... Porque a mí yo tengo mi propia opinión, pero me Sí. encanta saber qué sientes tú mismo. Yo creo que hay, así a grandes rasgos, yo creo que sería... Hay una parte de ruido, hay una emoción, hay un ruido constante. Hay un ruido en el cual hay desde un ruido emocional, hay un ruido textural, ¿no? O sea, todas estas figuras, tanto el entorno como donde está, hay una serie de... Yo creo que iría por ahí. El ruido no tiene por qué ser... Creo que tenemos la concepción del ruido como algo perturbante, ¿no? Que disturba, que distrae. Sí, inquietante, ¿no? Inquietante, yo creo que es algo que está permanentemente, o sea, el silencio absoluto no existe, la contemplación absoluta, y en una urbe, ¿no? Que es, digásemos, donde yo siempre he vivido, entonces, lo que yo siempre he sentido, ¿no? O sea, ese constante, luego también hay, digásemos, mucho, soy una persona como muy nerviosa, muy emocional, entonces ese ruido está constantemente, ¿sabes? Pasar las figuras por esos quemazones, aberturas, me traslada. Yo creo que el ruido sería Bien. un buen overall, creo. Más allá de que haya como más subconsciente, más profundidad, pues si hay una pátina, que creo que lo englobaría, sería... Bien, genial, genial. Mira, estaba pensando que me interesa saber
como de tu lado más lúdico, ¿no? Tu lado como más niño. Eh, Me interesa saber una cosa concreta, que es que si en tu infancia tuviste como alguna clase de amigo imaginario, como o Vale. alguna clase de juguete que estuviese asociado con eso de la niñez y eso, Vale. también, ya que se presentó como un tótem, ¿no? Que me hablaste lo del tótem. Vale, sí, relacionarlo. sí, 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 sí. Y quizá puedes conectarlo con algún cuento de tu infancia, con alguna anécdota, algún recuerdo que te venga. Vale. Así que para englobar Sí, sí, sí. una cosa de tu infancia. En cuanto a amigos imaginarios, amigos como tal no, pero me encantaba personificar desde mis peluches enteros hasta mis dibujos. O sea, hasta mis dibujos podía comerme, lo primero que dibujé eran jugadores de fútbol a patadas, aparte era tan friki que me encantaba, o sea, siempre he tenido como mucha de esto como visual, entonces podía ser de un equipo de otro, porque me encantaba la cami del Manchester, de los 90 o algo así. Entonces podía dibujar todos los jugadores, recortarlos, jugar personificado, hacerme los juegos, dibujar Son Gokus, dibujar mangas, ¿sabes? Dibujar a saco el anime es algo que me pegó muy tal. Y luego, sobre todo, también en peluches, tener como peleas con diálogos, o sea, como que siempre tuve, y creo que mis padres como, o sea, nunca fuimos mucho o sea, nunca hubo una PlayStation en casa, por ejemplo, ¿sabes? O tampoco mucho juegos de mesa igual sí, pero, ¡fua! O sea, yo tirado en el suelo, o sea, si le preguntas a mi vieja, es yo tirado en el suelo dibujando. Entonces sí que todos esos pequeños dibujitos que luego quizá incorporaban un juego, puede ser un partido de fútbol, puede ser una pelea o simplemente puede ser, en el caso quizá de mis peluches, no sé, contarles mis movidas, personificaba esas de esto. Sí, me gustaba como que, no sé, sí, no sé si me gustaba, no sé si tenía esa, ¿sabes? Tan pequeña esa sensación de... Pero sí, lo encontraba que podía navegar por mis mundos. Y me parecía increíble. Me parecía como, ok, quiero jugar con este. Vale, voy a dibujarlo. A recortarlo y a jugar con él. Claro. Sí, total. ¿Y recuerdas como alguna clase de animal o peluche en concreto? No. Sí. Recuerdo que había uno que era una simple manta, que se llamaba, bueno, la llamábamos en casa saquet, que es como saquito en catalán. Me contó mi madre que al nacer, me la regalaron, al nacer y se cortó en dos. Una mitad para mis abuelos y la otra mitad para mi casa. Y Era muy grande, entonces. ¿O no? bueno, es que ya ahora con este tamaño de ahora, yo lo percibía de mi tamaño, ¿sabes? Pero debía ser así. Vale. Tampoco muy tal, pero yo recuerdo ir a casa de mis abuelos y decir, este no es como el de mi casa. Pero era igual. Era igual, era, o sea, lo cortaron en dos, no hay tu tía, o sea, eran exactamente iguales. Pero no tenía la vibra, tío, no era mi saquet, tío. Muy heavy. Y estaba el saquet, luego un conejito muy pequeño. Y luego vino un diablillo, así de una feria. Creo que cuando era pequeño por mi barrio, por el Poble Sec, se hacían muchas ferias. De ganar peluches y tal. Y sí, tío, y de charlas, personificaciones, miniguerras. No sé, sí. De estar debajo de la cama y uno en un extremo, ¿no? Como un bando del oro. Sí, tío, de hacerme mis pelis, 100%. O sea, me encantaba un montón. Y creo que en cierto modo sentía que, bueno, mis colegas, pero que, bueno, ¿no? El primer ejercicio de confianza, ¿no? Sí, tío. Hace poco sentí eso, volví a ver Blade Runner. Y hay un momento en que está Sebastian, que es como una especie de creador, ¿no? Y está ahí y están en su casa los dos replicantes y él está ahí con todos sus juguetes solo, ¿sabes? Con toda su historia de todos sus juguetes animados que ha construido a lo largo de su vida, que realmente le hacen compañía, ¿no?
y como dotar de esa alma. Y me llevó mucho allí. Me llevó mucho allí eso de pasar el rato. Igual, no igual como, ¿no? Gente que decíamos antes, amigos imaginarios, eso tal. No, pero animar, dotar de vida a un objeto inanimado, eso me encantaba. Me gustaba un montón. Me gustaba un montón. De pequeño, mis padres coleccionaban de La Vanguardia cuentos clásicos. Recuerdo que todo lo que era La Isla del Tesoro, Los Tres Mosqueteros, como todos esos Peter Pan, todos estos cuentos, pero en un formato dibujo de La Vanguardia que no he vuelto a ver, y había uno que se llamaba La Flecha Negra, la Flecha Negra, bueno, sí, igual, que era increíble. Era, no sé, la guerra de York contra la guerra de Lancaster, la guerra de las dos rosas, que creo que es un hecho histórico. Pero no sé, tío, me cautivó muy heavy. ¿Y dirías que tiene conexión con esto de los tótems, Laura? Yo creo que yo quiero pensar que aunque no haya conexiones directas, tiendo a pensar que siempre todo se filtra. Creo que todo se va filtrando. Siempre he tenido bastante... Bueno, soy una persona que creo que tiende a pensar que hay como elementos como, no sé, como una creencia como bastante espiritual en las cosas. Sí. Entonces, por ejemplo, todos los tótems que tengo colgados en el caballete, sí, claro, son, por ejemplo, el típico muñeco de madera que estuvo colgado en mi casa desde mi hermano, que creo que es de mi hermano y pasó a mí cuando yo era pequeño. Cuando unos colegas vinieron aquí, un amigo que se llama Edu Urdiales, un gran dibujante espectacular, vinieron, nos conocimos aquí por Madrid y él y su pareja me regalaron un mechero Pumba, personas increíbles con las que me he cruzado, un viaje, ¿sabes? Los tótems, aunque yo no los veo en el día a día en mi caballete, generan una energía. El acto de ponerlos ahí, para mí me generan una... ¿no? Me acompañan, me generan una energía. Sí. Y al reverlos, sé de dónde ato, me gusta atar, sé de dónde vienen, sé qué energía tienen. No solo son recuerdos, creo, porque están hechos como un regalo, ¿sabes? Cuando alguien te regala algo, no me refiero a un regalo de cumpleaños, que puede ser tal. Cuando alguien está en una situación muy grande, mi hostia, ha cogido algo, ha visto algo específicamente para ti, creo que eso lo carga una energía muy bonita, una energía de entrega muy bonita. Que luego te puede gustar o no, pero, por ejemplo, no me referiría como a un libro o a un disco. Un libro o un disco tiene un principio y un fin y ya está. Pero un objeto, ese objeto que alguien ha decidido regalar para ti, en una situación quizá mucho más formal, de colegueo, de esto tal, no sé, creo que tiene un poder y una sinceridad mágica. Sí, ¿no? Porque inicialmente carece de símbolo, pero se le apropia, ¿no? Cuando uno se comunica, se conecta, ¿no? con el tótem, ¿no? A ver, ya que vamos a aprovechar el sistema espiritual, tenía la curiosidad de... yo lo llamo como alguna manera de trascendencia, ¿no? Que a eso me refiero como que tu visión, ¿no? De la espiritualidad, si hay alguna clase de destino, si vamos a algún lado, si tú piensas en algo concreto hacia dónde vas, si crees que está escrito, lo que sea, que te salga. Creo que, por ejemplo, sí que tengo como mucha confianza en que creo que la gente con la que me cruzo o la gente que se me pone delante son gente de la que tengo que aprender, sin ninguna duda. Creo que es gente de la que no quiero decirlo como no, tenía que estar, ¿sabes? Creo que es gente que está aquí por un motivo. Para yo aprender de ellos, B, para yo enseñar, compartir, C, creo que muchas de las cosas, cuando tú te saltas algo, quiero decir, afrontar una situación que algo te cuesta tal, yo creo que se te repite, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Incluso cuando tienes, no sé, conflictos, yo con algún familiar, o yo, por ejemplo, tengo conflictos con mi padre, ¿sabes? Entonces, sé que esas personalidades vuelven a salir, ¿sabes? Que son momentos en los que te cuesta y que está ahí por una función, al igual que las personas que te complementan,
¿sabes? Yo creo que están ahí para complementar tu persona y tú también estás ayudando a esa persona, ¿sabes? De ahí como un feedback, puede ser muy diferentes, pero hostia, encajar un montón de esa manera. Y eso lo veo sobre todo en las personas que te cruzas y desde luego en su energía. Entonces, todo está escrito. No sabría si decirte si sí o si no. O sea, en el sentido de que mi vida en 2 años ha dado un vuelco 360 grados que nunca lo hubiera imaginado, pero siempre lo soñé. Entonces, sí que sé que proyectar mentalmente, y con proyectar no quiero decir que, bueno, ¿sabes? Voy a ser... No, que creas que hagas todo por el sueño. Entonces, ¿me cuentas alguna referencia? Referencias artísticas. Sí, a ver, cuando era pequeño, desde luego fue en Cataluña hubo una cultura del anime brutal. O sea, brutal, era como del palo. Hostia, cuando yo era pequeño, de repente no solo Dragon Ball, que igual fue más Dragon Ball fue más el pase de mi hermano hacia mí, ¿no? Finales de los 80s a 90s. Igual, pero luego, hostia, había Cowboy Bebops, no sé, Evangelion, Akiras. O sea, el anime fue muy heavy. Slam Dunk, Fushigi Yui, habían un montón que la televisión catalana incluso doblaba el catalán y luego estaban, ¿no? O sea, te gustaba, a mí me enganchó enseguida, entonces ya me fui más a las pelis, ¿no? Siempre fui un gran fan de Akira, Ghost in the Shell, Cowboy Bebop. Y luego sí que ya fui un poco más al tema igual, más de... Me encantaban siempre y de hecho guardo un montón. En casa tenemos muchos discos, de ahí viene también mucha de mi influencia un poco musical, ¿sabes? De mi hermano mayor y tal. Y lo que me encantaba de los discos, que me obsesionaba, eran los libritos. Los libros de las letras, con ese diseño gráfico y con todo. A mí es lo que luego me motivó un montón para hacer pósters o irme ya a la ilustración un poco cuando fui como más medio adulto, ya en las siguientes enseñanzas. Me flipaba eso. Me flipaba como esa estética, ¿no? Que, pues yo qué sé, ¿sabes? Los primeros librillos igual que había pillado desde digamos, los primeros discos míos, más míos, igual era más todo ese rollo de Linkin Park, Limp Bizkit, que jugaban con mucho ese skate, ese spray paint, Sí. ¿no? Como esa textura. Luego ya tiene mucho más hacia Massive Attack, todo este rollo, el Robert del Naya de Massive Attack es un artista gráfico que me flipó enseguida. Obviamente Banksy, ¿no? Cuando al principio más tal. Pero luego sí que hay muchos pintores que me han influido bastante. No sé, es que es la mítica que te digo uno y me olvido del resto. Pero yo que sé, sí que siempre me ha gustado un montón, desde Lucian Freud, Francis Bacon, ahora mucho más actuales, me gusta un montón Justin Mortimer, Phil Hale, no sé. También cuando empecé mucho la ilustración me encantó un montón Jim Jean, que es un tío que para mí tocaba como todos los palos, desde la ilustración más clásica a la pintura. Para mí fue como guau, descubrir. Y en Varna me gustaba un artista que ahora tengo mucho el placer de conocer, que se llama Chamo San, que al principio dibujaba con bolígrafo y hacía como mucha ilustración y me motivó mucho al inicio y bueno, un súper referente y un montón de cariño. Y sí que luego cuando empecé a desarrollar me dejó un montón, pues que no acabaríamos nunca. Bueno, está bien. Sí que lo que me pasó mucho es ahora al desarrollar ya más quizá mi estilo, de alguna manera, sentirme más cómodo con mi estilo, o ya no tanta atención a tantos mis referentes musical. O sea, mi referente es mucho el sonido. Se ha convertido mucho, por eso cuando pongo mucho en las expos pongo las notas de camarero. En las notas de camarero las pongo porque son los discos que yo he escuchado para hacer esa pieza. Sí. No a favor de que esté trasladando, sino esa música me ha dado esa inspiración. Yo parto con una idea, parto siempre
de alguna idea, algún boceto. Me gusta, antes lo trabajaba mucho el boceto, ahora no lo trabajo nada, porque como me pierde mucho. Así que mi referente es ahora musical, total, es sonoro. Son muchos referentes sonoros, entonces ese disco me va llevando a soluciones, colores, cambiar la compo, no sé, me sugiere mucho la música que estoy escuchando. Bien, ¿sabes qué te iba a preguntar que me surgió? Algo que no tiene que ver tanto con lo artístico en ese sentido, sino que me surge preguntarte, ¿hay política en tu pintura? Política como tal, creo que no. Creo que hay cosas más, digamos, sociales. Quizá hay más ansiedad social, hay más como presión, hay dolor, insatisfacción. Sí. O sea, tanto como quizá mensajes directamente políticos. Claro, me refiero Sí. a conectarlo con esta ansiedad social que se conecta con la sociedad, que se conecta Con las políticas que Claro, a vivimos. eso voy. Iría un poco por aquí. O sea, creo que lo muestro, digásemos, si pasaría, digásemos, a ese mensaje político, ¿no? Ese camino que has hecho, como que pasa tal. Creo que me gusta más la impronta, digásemos, ¿no? O sea, ¿no? Ese camino, me gusta mucho ese camino que has hecho, ¿no? De la ansiedad social, la ansiedad tal, social, ¿no? Esas políticas, esas presiones, ¿qué tal? Sí. Me gusta la impronta de lo primero, la que yo siento directamente. Nunca fui mucho... A veces sí que he tenido alguna obra conceptual y alguna obra, de hecho, alguna crítica social, sí que he hecho una expo que hicimos con el Meditat en el MEAM. Pero generalmente mi impronta es la que más. Entonces esa ansiedad directa, ese malestar, esa incomodidad, me gusta esa tensión. Por eso me gusta me gusta imaginar cómo lo traslada, lo que hablábamos antes de la piel y del cuerpo, lo que siente inmediatamente el cuerpo. Antes de hacerlo tal, Sí. ¿no? Cómo se azulea esa piel, cómo se rompe ese sueño, cómo se fractura esa... Me interesa un montón eso. Vale. A nivel, ¿sabes? del ser. Vale, está genial dicho porque me surgió esa pregunta como pensando si conceptualmente el cuadro va más allá, que si planea como tener un mensaje. Eso es lo que quería... Vale. Ahora sabido esto, quiero saber sobre Giuk Viejo. Giuk Viejo. Bueno, mis colegas se van a reír un montón cuando vean esto. Pero, bueno, de primeras nunca imaginé mucho en mi viejo, pero siempre pensé, como era joven, eso es un súper cliché de la hostia. Pero era muy así que ahora a esto me remito. Giuk Viejo lo imagino jodido de la espalda, porque, bueno, siempre sí que tuvo una lesión patinando bastante heavy en uno de los discos lumbares. Así que bueno, lo imagino como medio torcido un poco. A nivel de más, no sé dónde, me lo imagino en una urbe. Me encantan las urbes, me encanta el ruido, me encantan los bares llenos, me encanta, ¿no? Tomar algo en la barra, el bullicio, eso me gusta mucho la música en vivo, me gusta mucho, ¿no? Así que creo que un Giuk Viejo habitaría una urbe. No sé cómo la consumiría, en más o menos medida de la energía, pero me lo imagino en una urbe, intentando seguir viendo exposiciones, intentando seguir viendo esa vida o barullo artístico, intentando mantener esas conversaciones, ¿no? Que avivan, que para mí son increíbles. Al final, wow, rodearte de gente creativa, aunque no sea tu disciplina, es algo que te nutre un montón. Y... igual creo que el tema del bastón no lo sé, pero igual es lo mítico que me dices ahora, pero igual, yo sé, de aquí a mayor se me hace, ¿sabes? Como ese elemento más del bastón. Y lo del pelo, ¿no? el pelo blanco, sí. Yo creo que a mí el pelo blanco me ha molado siempre, así que no he... O sea, siempre pensé que si tuviera como canas, no sé, que te salen como antes, súper cool, me flipa un montón el pelo blanco. Y ya también con los dreads sería como muy top.
la verdad. Vale, y antes que hablas de lo que te pasó a ti en el cuerpo, ¿encuentras algún vínculo entre tu cuerpo y el cuerpo de tus obras? Como qué les pasa Creo que sí, creo que de alguna manera cuando pintamos figuras que no son alguien, ¿no? Que no son como, hay un poco de reflejo de nuestras personas, entonces al final siempre soy una persona súper, no emocionalmente racional, pero como bastante movida por las emociones. Sí. Entonces sí que me gusta mucho en mis obras esas ventanas que se abren de esos cuerpos. Dentro hay mucho barullo emocional, mucho meneo. También el tema de la espalda, algunas figuras sí que, pues por ejemplo, sí que las he representado. Siempre me gustó un montón la anatomía. Me encantan las costillas, me encantan los huesos humanos, me encanta como esa parte. Luego me encantó mucho, bueno, luego no, siempre creo que nunca lo abandonas. Me encanta mucho deformarlo, me encanta salir un poco, no sé, me encanta como explorar. Creo que es más una exploración que no Vale. algo como definido de alguna manera, que sigue manteniendo como esa forma humana, pero cada vez me gusta que, no sé, encuentro más realidad en la abstracción que no en la figuración. Pues quiero buscar algo ridículo en ti. Vale. Así que quiero que me digas o me tienes que decir un miedo ridículo. Un miedo ridículo. ¿Tienes algo? Pero Qué ridículo. sí, a veces, tío, ¿sabes qué me pasa? Voy por el metro y recuerdo cagadas. Y me río y estoy por el metro y digo, Dios, tío. ¿Quisieras contarme alguna? Como dijiste, es que es lo que estoy pensando, tío, porque me pasa yendo, bueno, generalmente andando en los trayectos, tengo bastante trayecto desde casa donde vivo en Hortaleza hasta aquí, hasta Moratalaz. Y en el metro pasa de todo, desde ideas tal, pero a veces me pasa ¿no? de recordar ciertas acciones y decir, ¿sabes? ¿Cómo dijiste eso? Hostia, es que no sé, o sea, cagadas, tío, he tenido muchas, pero de aquello que me dé una vergüenza, no sé, creo que tampoco he sido muy gamba, incluso yendo tajas, seguro que he dicho barbaridades. Bueno, a ver, una vez tuve un comentario muy desafortunado y es que dije que los Tame Impala eran los nuevos Pink Floyd. Es una fricada musical, tío, pero casi me tiran una cerveza a la cabeza cuando dije eso. Bueno, eso también. Tú también me la tienes. Lo sé. Estaba, no sé, muy fascinado en aquella época, tío. Pero sí que la recuerdo por eso, porque el tipo que tenía enfrente, creo que estaba con Ciro y alguien más, en una galería de arte que se llama Moraima, y eso fue un jarronaco de agua fría y, bueno, en fin, pensándolo ahora es... Pero igual es como, no la tengo tanto como ridículo, o sea, ahora que la oigo pienso, madre mía, porque es muy nicho, ¿no? Musicalmente igual es muy, no sé, muy nicho. Sí. Bueno, si no directamente, que no tiene por qué ser de la adultez, me cuentas una... No, bueno, una vez sí que... Sí, no sé, una vez tuve una reacción alérgica muy heavy y que sí que me dio como igual, no, mucha vergüenza, no, porque era en un pueblo con mis primos pequeños. Ahí de hecho supe que era alérgico a la sepia, porque me fui con un verano con ellos y nada, 2, 3 días, una tontería. Y comimos sepia, era un verano terrible, ya ves tú. Y ya patinaba porque algunos colegas de mi primo hacían skate, así que ya patinaba. Y me empecé a inflar de ronchas lilas, tío, como un puto monstruo. Mi primo me metió en una ducha de agua fría, ¿sabes? Como súper heavy. Y bueno, y de ahí me fui directamente al hospital, al CAP, no sé qué, me pinchó una de esto de cortisona en el culo, me pinchó un destotal, o sea, yo estaba hecho mierda, recuerdo salir y estaba mis tíos, como medio pueblo, todo el mundo preocupado, y eché la pota ahí enfrente de todo el mundo.
Y todo el mundo con el palo, ¡guau! Los de ciudad que no saben beber, porque la noche anterior me fui a una puta fiesta de pueblo y creo que me tomé un calimocho, ¿sabes? Porque no me gustaba ni la birra. Y fue como, no shame on you, pero fue como bastante, no sé, bastante de tete, la verdad. A ver, de mi niñez igual fue un poco cafre, así más de cosas trambólicas. Creo recordar por ahí que hay una final de Copa de Europa en que el Barça palma 4-0 contra el Milan, creo, en los 90. Yo con 2-3 años iba a toda pastilla con una bici de redines, tío, y le pasé como 2 veces por mi madre por el tobillo, tío, ya con urgencias, tío. La pisé, tío. O sea, mi casa era un pasillo, tío, súper largo. Y yo era súper inquieto de pequeño. Y aparte era como que había mucha tensión. El Barça, yo qué sé, debía ser 94 o algo así. Debía tener, no sé, no puede ser 94, 2 años, 95. Yo qué sé, era... Me acuerdo porque me contaron que era una Copa de Europa Barça-Milan y que el Barça perdió 4-0 o algo así. Y yo iba por el pasillo y mi madre, pues no sé, ¿sabes? No era el fútbol ni plim. Y yo pasé y le fugué el pie, tío, directamente, tío. El tobillo. Bueno, sí, con la rueda primera, clac, y con la segunda, clac, clac. Sí, no, bueno, sí, a urgencias, tío, le partí el tobillo. Sí, tío, le jodí el tobillo. Eso me lo recuerdan mucho de peque, tío. Sí, es que de peque tenía estos atropellos, tío. Sí. También era muy enérgico. También la cicatriz que tengo aquí en la nariz tiene más o menos que una relación con la música. Mis padres fuimos al FNAC o Corte Inglés, no me acuerdo. Nadie sabe cómo, porque lo estuvieron mirando durante 2 horas. Yo tropecé con un cable y me comí con toda la cara toda una estantería de CDs de primero hasta el último y me abrí todo lo que es la cara con nada. Y miraron por el suelo, no había ningún cable, no había nada, ¿sabes? Me cosieron y es toda esa pelota que tengo justo debajo de la nariz, ¿sabes? Como donde cierra todo. Incomprensiblemente en dejarme solo 20 segundos de... Voy a mirar discos. O sea, muy chiquito. Era... 6, 5... Sí, no, me la comí entera. Comí la estantería de CDs entera. Eso es espectacular. Un máquina. Bueno, pues con eso terminamos. Nada, catastróficas desdichas, yo creo que estas, sí. Vale. Estas son como igual que ahora recuerde así, más, no sé, más de niño. Bueno, está genial para terminar. Es un feliz de la... Sí. Joder, tal cual. Bueno. Muchísimas gracias. Joder, tío. Ya está.